El concilio nos recuerda que la iglesia, imagen de la Trinidad, es comunión. Escuche, el diablo en cambio quiere sembrar la cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. ¿Cuántas veces después del concilio los cristianos se empeñaron por elegir una parte en la iglesia, sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo, más que servidores de todos, progresistas y conservadores, antes que hermanos y hermanas, de derecha o de izquierda, más que de Jesús? Erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad, en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Todos somos hijos de Dios, continúa diciendo el Papa. Todos somos hijos de Dios, todos hermanos en la iglesia, todos iglesias, todos. A saltarme de la liturgia normal, en el tiempo ordinario, porque también se lo saltaron en Roma. Hace 60 años, en la misma fecha de hoy, el Papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II. O sea que hoy se están cumpliendo 60 años de aquella fecha y el Papa Francisco lo celebró con una homilía. Entonces la lectura de hoy es prácticamente donde Pedro, después de que Jesús se encuentra con él después de la resurrección, le pregunta si lo ama. Y Pedro le dijo que sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesucristo le volvió a preguntar, Pedro, ¿estás seguro que me amas? Claro, Señor, claro que lo amo, Señor, claro que sí. Y le volvió a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y a Pedro se sintió incómodo y entonces creía que era por estarlo molestando, creía que era porque lo había negado 3 veces, esta es la tercera, 3 y 3. No era por eso, era para reafirmarlo en la nueva misión. En cada una de esas preguntas, la respuesta de Jesús le contestaba, apacienta a mis ovejas. Y eso es precisamente la figura que ocupó el Papa Francisco para hablar del 60 aniversario del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es más viejo que yo, pero no tanto. Terminó de celebrarse en el año 1965. Un año después nació Liga. Entonces, como seguía diciendo, el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, es inaugurado por aquel viejito regordito, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII. Era un papa de armas tomar, era un papa que revolucionó toda la iglesia. Y dijo, no, vamos a poner mano a la obra. Duró muy poquísimo, a mi modo de ver. Duró muy poco. Pero dejó unas cartas encíclicas excelentes. Pacem in Terris, por ejemplo, Paz en la Tierra. Y Mater et Magistra. Oh, calidad de cartas. Son cartas como constituciones de un Estado. Muy buenas. Y aparte de esas 2 cartas, todavía se dispone a abrir
el espíritu de la iglesia para que se abra al mundo contemporáneo y entre el Espíritu Santo en ella a través del Concilio Vaticano II. Y él inaugura el Concilio Vaticano II. No lo termina, porque fueron 4 años. No lo logró terminar, pero inauguró, que lo más difícil es comenzar. Comenzar a ser bueno, comenzar a reformar lo que está desarreglado, eso es lo más difícil. Hoy el Papa Francisco le dedicó pues toda una homilía al 60 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. Muy bonita, muy bonita. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es la misma dinámica de ayer. Es ir ganando poquito a poco, consumiendo, ¿verdad?, cada párrafo que va saliendo de las explicaciones del Papa Francisco sobre este gran acontecimiento dentro de la iglesia. ¿Qué le parece? Bueno, ya le puse como base el entorno, que fue el evangelio donde Jesús solicita tres veces a Pedro si lo ama, y donde 3 veces Pedro responde que sí, que lo ama, y que si no, y si tiene duda, pues que recurra a él mismo porque él lo sabe todo. Entonces ahora viene la explicación de eso. ¿Me amas? Comienza su homilía el Papa Francisco. ¿Me amas? Es la primera frase que Jesús dirige a Pedro en el evangelio que hemos escuchado. La última, en cambio, es apacienta mis ovejas. Primero le preguntó si lo amaba y después le decía apacienta mis ovejas. La pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, están para Jesucristo correlacionadas. Si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Quieres demostrarme que me amas? Apacienta mis ovejas. No me las abandones. Eso es lo que quiere decir rápidamente. En el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, sentimos, dice el Papa Francisco, que el Señor nos dirige esa misma palabra también a nosotros como iglesia. A ver, iglesia católica, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Esa es la misma inquietud que tiene el Papa Francisco ahora. Que toda la iglesia apaciente las ovejas. Pero en primer lugar dice, ¿me amas? Vamos a la pregunta. ¿Qué significa me amas? Entonces el Papa ahí comienza a explicar. Es una interrogación porque el estilo de Jesús no es tanto de dar respuestas, dice, como el de hacer preguntas. Preguntas que interpelan la vida. Y el Señor, que habla a los hombres como a amigos, movido por su gran amor y mora en ellos, nos pregunta todavía y sigue preguntando siempre a la iglesia, ¿me amas? Y el Concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. A la pregunta actual, de aquella pregunta primigenia que hizo Jesucristo a Pedro, de si lo amaba, la iglesia actual le contesta a Jesucristo con el Concilio Vaticano II un rotundo sí. Esta es, Señor, nuestra afirmación, el Concilio Vaticano II. Una muestra de nuestro amor es que estamos renovándonos. Y eso fue lo que hizo como respuesta, para decir sí, esta es mi respuesta, Señor. Aquí estoy apacentando a tus ovejas. Este es el Concilio Vaticano II. Hace 60 años. Fue para reavivar su amor que la iglesia, por primera vez en la historia,
dedicó un concilio para interrogarse a sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Ya no está viendo los focos en otras direcciones, sino que se apunta a ella misma para hacerse un examen de conciencia, para revisar qué es la iglesia. Y eso lo logró con el Concilio Vaticano II. Algunos dicen, que con el Concilio Vaticano II ya dejó la iglesia de hablar en latín y comenzó a hablar en la lengua vernácula de los pueblos. Sí, pues, ese fue un cambio. Ya dejó de poner al cura de espalda al pueblo, sino que ahora los curas miran frente al pueblo cuando están haciendo su homilía. Bueno, también esos son cambios, pero esos eran unos cambios que ya superficiales. Lo que realmente hizo fue una auscultación de su propia naturaleza, de su propia misión. Y reflexionar sobre eso era de mucha importancia. Ahí salieron 4 constituciones, muy poderosas todas. Dice el Papa Francisco que con el Concilio Vaticano II la Iglesia se redescubrió como misterio de gracia generado por el amor. Se redescubrió como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Se redescubrió, ya lo sabía, pero se redescubrió con la apertura nueva que estaba haciendo el Concilio Vaticano II. Esta es la primera mirada que hay que tener sobre la iglesia. Tenemos que ver la iglesia desde lo alto, desde la mirada enamorada de Dios que mira a su iglesia. Siempre existe, dice el Papa, ya sabe que el Papa no se queda callado, siempre pone el dedo en la llaga. Siempre existe la tentación de partir más bien del yo que de Dios. La tentación del ego, de anteponer nuestras agendas al Evangelio. No, es que ahora quiero hacer lo que yo me imagino que va a ser lo mejor. Entonces hacemos el Evangelio a un lado. Sí, yo creo que la modernidad, vamos a ver, tenemos que ir creciendo, tenemos que ser más modernos. Vamos a dejar el Evangelio a un lado. Siempre existe dentro de la iglesia la tentación de hacer a un lado el Evangelio para meter sus nuevos conceptos sociales y ecuménicos. Siempre existe la tentación, dice el Papa, de dejarnos transportar por el viento de la mundanidad para seguir las modas del tiempo, o de rechazar el tiempo que nos da la prudencia para volver atrás. Es decir, existe la tentación, una, de ser mundanos o de ponernos a la línea de las modas que están en el momento, las modas filosóficas estoy hablando, ¿verdad? O la otra es la tentación de volver atrás porque antes era mejor, porque antes hablábamos en latín, porque antes había más obediencia de la gente. Y es que nosotros vamos navegando en este mar, en la barca de Pedro, y en este mar inmenso que cada día va evolucionando y va haciendo sus cosas, nosotros tenemos que adaptarnos a los vientos, a las tormentas, a la situación que ocurre. Pero en esa adaptación nunca debemos de olvidar el amor con que Dios mira a su iglesia. Nunca. Por eso estemos atentos. Ojo ya, dice el Papa. Ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo o el involucionismo, como lo llama él, que añora un mundo pasado, son pruebas de amor. Ninguno de los dos son pruebas de amor. Al contrario, son pruebas de infidelidad. Son egoísmos pelagianos
que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios, ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro. Es fuerte. Todo lo que vamos a ir ahora es fuerte. ¿Me amas tú? Redescubramos el concilio. Esa es la pregunta que lanza el Papa ahora. A ver, todos mis sacerdotes, todos mis fieles laicos, ¿me aman? Sí, claro que te amamos. Pues redescubran el Concilio Vaticano II. Desempolven el Concilio Vaticano II. No está bien saboreado, no está bien digerido el Concilio Vaticano II. Lo dejaron, solo hicieron una probadita y dejaron todo el plato entero de comida. No ha llegado a su plenitud. Hace 60 años y todavía no ha llegado a su plenitud. La novedad del Concilio Vaticano II, mostrándose a la Iglesia como el camino a seguir. ¿Me amas? Redescubramos el concilio para volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una iglesia que está loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, a una iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una iglesia que sea libre y liberadora. Continúa diciendo el Papa. El concilio indica a la iglesia esta ruta, la hace volver, como Pedro en el Evangelio, a Galilea, a la fuente del primer amor, para redescubrir en sus pobrezas la santidad de Dios. También nosotros, cada uno de nosotros tiene la propia Galilea, la Galilea del primer amor. Y seguramente también cada uno de nosotros hoy está invitado a volver a su Galilea para escuchar la voz del Señor. Sígueme. Ahí para volver a encontrar esa mirada del Señor crucificado y resucitado. La alegría perdida para concentrarse en Jesús. Da la impresión de que el Papa está viendo que la iglesia está desconcentrada, que la iglesia, por todas las novedades de este mundo actual, el internet, todas las cosas nuevas que se están dando, como que está perdiendo su mirada, se está desviando la mirada de Jesucristo. Y por eso llama la atención de reencontrarse de nuevo con Jesús. Sigue diciendo el Papa. Reencontrar la alegría. Una iglesia que ha perdido la alegría, ha perdido el amor. Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, volvamos a las límpidas fuentes del amor del concilio. Reencontremos la pasión del concilio y renovemos la pasión por el concilio. Eso es lo que está pidiendo el hombre. Veamos la pasión del concilio, por qué se hizo, y renovemos nuestra pasión por vivir el concilio, por adaptarnos como el concilio, por llevar en nuestra sangre la renovación del concilio Vaticano II. Abismado en el misterio de la Iglesia, madre y esposa, digamos también nosotros con San Juan 23, porque el Papa Juan 23 ya es santo yo. Gaudet Mater Ecclesia. Se lo dé en latín. Alégrate, madre iglesia. Alégrate. ¿Por qué te vas a alegrar? Porque estamos renovando. Que en la iglesia viva la alegría. Si no se alegra, se contradice a sí misma, porque olvida el amor que la ha creado. Y sin embargo, dice el Papa, ¿cuántos entre nosotros
no logran vivir la fe con alegría, sin murmurar y sin criticar. Una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, venenos y polémicas. ¿Qué estará pensando el Papa? Imagínense qué estará pensando el Papa cuando pone aquí: una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, no tiene tiempo para venenos, no tiene tiempo para polémicas. Que Dios nos libre de ser críticos e impacientes, amargados e iracundos. No es solo cuestión de estilo, sino de amor. Porque hay unos que tratan de salir con su toalla de baño ahí. Es que así es mi carácter, dice. Mi carácter no es tan alegre, yo estoy así todo iracundo, yo estoy enojón. No, no es cuestión de estilo, sino de amor. A ese enojón, a ese que está todo iracundo. ¿Ama o no ama a Jesús? ¿Ama o no ama a su iglesia? ¿Ama o no ama al redil de las ovejas? Porque el que ama, como enseña San Pablo el apóstol, hace todo sin murmuraciones. Me da la impresión de que el Papa está jalándole la chaqueta a algunos gruñones, algunos pitufos gruñones, ¿ah? Dentro de la iglesia. Y más que dentro de la iglesia, dentro del clero. Dentro del clero. Señor, implora el Papa, enséñanos a mirar alto, a mirar la iglesia como la ves tú. Y cuando seamos críticos y estemos insatisfechos, recuérdanos que ser iglesia es testimoniar la belleza de tu amor. Es vivir respondiendo a tu pregunta: ¿me amas? No es como si fuéramos a un funeral. Es vivir alegres, es vivir enamorados de la misión de apacentar a las ovejas. Es vivir en ese proceso de encuentro y de reencuentro con las ovejas, con los otros pastores, con toda la familia cristiana. Es un reencuentro que genera emoción, que genera alegría. Y no lo contrario. Hay uno que, sí, vamos a la iglesia con cara de funeral, dice. ¿Usted ha visto a alguien con cara de funeral? ¿Ah? Es como si pusiera cara de funeral, dice. ¿Ah? Aquí estamos hablando de algo importantísimo. Voy a hacer un paréntesis porque esto es importante de acotar. Estamos viendo al Papa con sus 85 años, preocupado para que la iglesia muestre ese amor a su oveja, que viendo a sus ovejas vea a Cristo en ellas, y que esa mirada hacia Cristo le recuerde la pregunta: ¿me amas? Y que la iglesia contenta como Pedro le diga: claro, Señor, que te amo, claro que te amo. Pues apacienta mis ovejas. Esta es tu misión, chiquito. No te andes equivocando en otras cosas. ¿Qué estás haciendo por allá? Ven por acá. Esta es tu misión. Apacienta mis ovejas. Siento que esto es un llamado fuerte a todo el clero, sobre todo, de permanecer fieles, y no solo fieles, alegres de su misión. Alegres de su misión. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. La segunda palabra, dice el Papa, apacienta. Jesús expresa con este verbo el amor que desea de Pedro. Pensemos en Pedro. Era un pescador de peces y Jesús lo transformó en pescador de hombres. Ahora le asigna un nuevo oficio, el de pastor.
que nunca había ejercido, el de pastor. Él era un pescador. Y es un cambio. Eso es un cambio enorme. De pescador a pastor, aquí está novato. ¿Por qué es un cambio? Dice. Porque mientras el pescador toma para sí, atrae para sí, el pastor se ocupa de los otros, apacienta a los otros. Es más, el pastor vive con el rebaño, alimenta a las ovejas, se encariña con ellas. No está arriba en el bote, no está arriba en el bote como el pescador, sino en medio de las ovejas. El pastor está delante del pueblo para marcar el camino, en medio del pueblo como uno de ellos, y detrás del pueblo para estar cerca de los que van tarde. El pastor no está por encima como el pescador, sino en medio del rebaño. Qué bonita analogía está haciendo y la comparación que está haciendo entre el pescador y el pastor. Porque el pescador está, obviamente, arriba del bote, está jalando pescado que se va a comer y que va a vender. ¿Ah? Él está jalando pescado que va a comer y nunca ha estado compartiendo con los pescados. Tome pescadito, aquí le voy a dar de comer. No, está pescando, está acabando con el medio ambiente. No, está pescando, está buscando para su beneficio. Pero ya la nueva misión del pastor es totalmente lo contrario. Porque aquí el pastor es el que busca los pastos verdes, la mejor comida para darle alimento a sus ovejas. Por tanto, busca los senderos y va en medio de ellas, adelante para buscar los senderos, en medio de ellas para apacentarlas, para que se queden quietas, y detrás de ellas para esperar a las que a las que van atrasadas. Está ejerciendo una labor que está fuera de él. Está trabajando para otros, no para sí mismo, sino para otras ovejas en este caso, para otras personas. Eso es lo importante. Sale de sí, sale de su ego y se dispone a servir a otros. Esta es la segunda mirada que nos enseña el concilio, dice el Papa. La mirada en el medio. Ya nos enseñó la mirada desde lo alto, ahora la mirada en medio. Estar en el mundo con los demás y sin sentirnos jamás por encima de los demás. Nunca se sientan más que los demás. Al contrario, siempre como servidores del reino. Llevar la noticia, la buena noticia del Evangelio a la vida y en las lenguas de los hombres. Compartiendo sus alegrías y sus esperanzas. Estar en medio del pueblo, no por encima del pueblo. Estar por encima del pueblo, dice, es el feo pecado del clericalismo que mata las ovejas. No las guía, no las hace crecer, mata. Estar por encima del pueblo, el Papa lo denomina el clericalismo que mata a las ovejas. Es decir, cuando los pastores solo piensan en ellos mismos, solo para ellos, y sin importarlo o sin interesarse por el pueblo de Dios, parece que lo hay, pero gracias a Dios yo no he visto, no he experimentado a uno de cerca, pero si lo hay, aquí le está tirando un jalón de chaqueta. Nunca estén por encima del pueblo. Ese es el feo pecado del clericalismo que mata a las ovejas. Qué actual es el concilio, dice el Papa. Qué actual. Nos ayuda a rechazar la tentación de encerrarnos en los recintos de nuestra comunidad, comodidades y nuestras propias convicciones. Para dejar de encerrarnos, para salir, para imitar el estilo de Dios.
que nos ha descrito hoy el profeta Ezequiel. En la lectura del profeta Ezequiel que leyeron allá en el Vaticano, decía: ir en busca de la oveja perdida y hacer volver al rebaño a la descarriada, vendar a la que está herida y curar a la enferma. Esa es la misión. Qué bonita misión. Ir en busca de la oveja perdida, hacer volver al rebaño a la descarriada. Busquemos la oveja perdida, que vuelva al rebaño la oveja descarriada. Vendemos a la oveja que está herida y curemos a la oveja que está enferma. Esa es la misión. Apacienta. La iglesia dice: no celebró el concilio para contemplarse, para verse un espejo, sino para entregarse, para darse. En efecto, nuestra Santa Madre jerárquica, que surgió del corazón de la Trinidad, existe para amar. Es un pueblo sacerdotal. Existe para amar, para sacrificarse por los demás, por amor. No debe sobresalir ante los ojos del mundo. No está buscando ser el número uno, sino que debe servir al mundo. Debe servir al mundo. No lo olvidemos. El pueblo de Dios nace extrovertido. Nace extrovertido y rejuvenece desgastándose, porque es sacramento de amor, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Hermanos y hermanas, fratelli e sorelli, volvamos al concilio, que ha redescubierto el río vivo de la tradición sin estancarse en las tradiciones. Cuando dice que ha redescubierto el río vivo de la tradición con T mayúscula, se refiere a la tradición apostólica, sin estancarse en las tradiciones con T minúscula. O sea, no se estanca en las tradiciones con T chiquita, que son más que todo folclóricas, que han reencontrado la fuente de amor, no para quedarse en el monte, sino para que la iglesia baje al valle y sea canal de misericordia para todos. Volvamos al concilio, para salir de nosotros mismos y superar las tentaciones de la autorreferencialidad, que es un modo de ser mundano. Apacienta, repite el Señor a su iglesia, y apacentando supera la nostalgia del pasado. No seas Gardel. No seas como Carlos Gardel. ¿Qué decía Carlos Gardel, papá? Joven, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. No vivamos con las nostalgias del pasado, la añoranza de la relevancia, el apego al poder, porque tú, pueblo santo de Dios, eres un pueblo pastoral. No existe para apacentarte a ti mismo, para trepar, sino para pastorear a los demás, a todos los demás, con amor. Y si es justo tener una atención particular, que sea para los predilectos de Dios, es decir, los pobres y los descartados, para ser como hijos del Papa Juan, la iglesia de todos, en particular la iglesia de los pobres. ¿Me amas? Apacienta, concluye el Señor,
mis ovejas. Sigue escribiendo el Papa. No piensa solo en algunas, sino en todas, porque las ama a todas, las llama a todas, afectuosamente mías. Son mis ovejas. El buen pastor ve y quiere a su grey unida bajo la guía de los pastores que le ha dado. Quiere, tercera mirada, la mirada de conjunto. Todos juntos. Estoy leyendo, papá, estoy leyendo. Literalmente lo está diciendo el Papa. El concilio nos recuerda que la iglesia, imagen de la Trinidad, es comunión. Escuche, el diablo en cambio quiere sembrar la cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. ¿Cuántas veces después del concilio los cristianos se empeñaron por elegir una parte en la iglesia, sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo, más que servidores de todos, progresistas y conservadores, antes que hermanos y hermanas, de derecha o de izquierda, más que de Jesús? Erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad, en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Todos somos hijos de Dios, continúa diciendo el Papa. Todos somos hijos de Dios, todos hermanos en la iglesia, todos iglesias, todos. Nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño y solo lo somos juntos, unidos. Superemos las polarizaciones y defendamos la comunión. Convirtámonos cada vez más en una sola cosa, como Jesús suplicó antes de dar la vida por nosotros. Que nos ayude en esto María, Madre de la Iglesia, que acreciente en nosotros el anhelo de unidad, el deseo de comprometernos por la plena comunión entre todos los creyentes en Cristo. Dejemos aparte los ismos. Al pueblo de Dios no le agrada esta polarización. El pueblo de Dios es el santo pueblo fiel de Dios. Esta es la iglesia. Es hermoso que hoy, como durante el concilio, estén con nosotros los representantes de otras comunidades cristianas. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por estar. Gracias por esta presencia. Y la oración final. Te damos gracias, Señor, por el don del concilio. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de la crítica mundana. Líbranos de la autoexclusión de la unidad. Tú que nos apacientas con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Tú que nos quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico, de las polarizaciones, de los ismos. Y nosotros, tu iglesia, con Pedro y como Pedro, te decimos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos. Amén. Esta oración del Papa, en la oración del Papa está todo, me hubiera venido aquí. Ya hace rato. Aquí está toda la charla, mire. Te damos gracias por el concilio. El concilio hace 60 años. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia
y líbranos del espíritu de crítica mundana. Es que yo, eso sí ya poco lo he visto, pero sí, hay a veces conato en que por tanta educación que han tenido dentro de la filosofía y la teología, que quieren que siempre les estén besando el anillo de la mano. ¿Ah? Yo no sé, usted no ha visto al Papa cada vez que le quieren besar la mano, él aparta. No, tranquilo, muchacho. Ya se siente más pastor. Es decir, él se siente dentro de la grey. Él se siente dentro de la grey. Cuando uno siente que tiene un nivel superior intelectual, quiere que el resto le bese la mano. ¿Ah? Quiere que le bese la mano para que lo reverencie. Y eso, a eso el Papa le llamaba clericalismo. Y el pastor no es clericalista. El pastor se ensucia en el rebaño. El clericalismo no. El clericalismo anda todo circunspecto, todo intachable, blanquito anda. Igualito que los fariseos. Igualito que los fariseos. Entonces le pide al Señor, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de crítica mundana. Ah, sí, yo tengo derecho de criticar a todo el mundo. Yo tengo derecho, yo como iglesia, porque todos ustedes tienen que cambiar, todos ustedes son malos, y entonces se vuelve más un justiciero, más un juez que un pastor. Líbranos, si continúa diciendo en la oración, de la autoexclusión de la unidad. Yo me autoexcluyo de esas ovejas. Es que esas ovejas son ovejas sucias. Esas ovejas son ovejas ignorantes. Esas ovejas solo andan en el zarzal. Yo me autoexcluyo. Líbranos de esa enfermedad de la autoexclusión. Tú que nos apacientas con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Vamos a decir, condúcenos fuera de los recintos de la egolatría. Tú que quieres una grey unida, mira la misión. Tú que quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones. Cuando hablamos de polarizaciones, hablamos de divisionismo. Hablamos de títulos. Ah, yo soy de los evangélicos, yo soy de los católicos, yo soy de aquello. Polarizando. Y nosotros, tu iglesia, con Pedro, y como Pedro, te decimos, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. ¿Qué le pareció esta carta? Miren en este corto tiempo. Miren este corto tiempo. Cómo el Papa recalca la unidad de todo el género humano. En él, en la unidad del género humano, el Papa mira a la iglesia. Lo recalca desde afuera, viéndolo desde afuera, y lo recalca estando adentro del rebaño. Él busca la unidad de la iglesia. Y le llama la atención al clericalismo. Porque el clericalismo es una enfermedad que quiere estar por encima, aunque sea 1 centímetro más por encima del resto, para él sentirse bien. Esa es una enfermedad. No, dice Papa, nosotros venimos a servir, y venimos a servir al rebaño. Venimos a curar a las enfermas, a las heridas, a bañarlas cuando están enlodadas. Venimos a echarlas a tuto cuando están perdidas.
Aunque ese echarse a tuto nos llene de su fétido olor. Pero no importa, es nuestra oveja. Y con alegría, porque quien está dentro de la iglesia alegre, no anda murmurando, no anda de criticón, no anda todo encolerizado, no anda refunfuñando, solo a mí, solo a mí, solo a mí. No anda haciendo eso, anda contento, anda alegre, anda trabajando por la unidad de la iglesia. Anda trabajando para que la gente perciba la alegría del Evangelio. Él desde que amanece con su cancioncita ahí emocionado para transmitir la alegría del Evangelio. Solo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Cuando comenzaba en la mañana cantando y evocando. Todo el mundo se siente cercano. Esa es nuestra misión. Transmitir la alegría del Evangelio, sobre todo a aquellas personas que se sienten tristes, porque no han encontrado todavía el sabor, la belleza de estar aquí compartiendo con Jesús su santa palabra. No han encontrado todavía el amor, el abrazo de oso de Dios. No lo han encontrado. Y nosotros, con estar aquí todos los días haciendo esta meditación, claro que sentimos la presencia viva del amor de Cristo, que murió por cada uno de nosotros de forma personal. ¿Sí? Y el amor del Padre que da el gran abrazo de oso. Imagínense el amor del Padre. Ahora lo que quiere Jesús es que todos los hermanos abran los brazos para abrazar a todos los hermanos que andan ahí deambulando y que urge ir a rescatarlos, urge ir por ellos, y que cada vez que vean, y si pasan por ahí de casualidad, no les miremos con la cara amarga o la cara seria de aquellos que tienen cara de funeral, sino que le miremos con alegría, con gestos de reencuentro. Eso es lo que el Papa quiere, que le enseñemos la fraternidad que hay en nuestro corazón, motivada, encendida, llena de Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Papa. Y eso es lo que nosotros vamos a continuar haciendo. Así que, señores, ánimo, que estamos en la ruta. Esto que estoy oyendo es lo que a mí me da certeza de que estamos dentro de la iglesia correcta. Una iglesia que no excluye a nadie. Eso es lo que a mí me da certeza de que estoy en la iglesia correcta. Porque cuando hay iglesias que están escogiendo candidatos, este porque tiene reales, este porque sí se mira que se baña todos los días, este porque, sí, medio. Ya los otros que tienen son muy populares, ya esos no, porque esos son pecadores, ya los discriminan. Entonces, esa iglesia que discrimina, no lo creo. Yo mejor me quedo con esta iglesia que abre todas las puertas de par en par. Entren. Es que son ateos, entren. Es que son de otra religión, pasen para adelante, mi hermano. Mira, ahí le dio las gracias a las congregaciones que llegaron de otras religiones a su homilía. Le damos las gracias. Gracias por venir. Así que esto es lo que tenemos presente nosotros, papá. Trabajar por la unidad. Claro. ¿Qué le parece? Bueno, entendido. ¡Su bendición! Que todo el poderoso se acomode hermosamente para hacerte la cruz del resucitado, porque tú tienes capacidad y estilo para determinar
toda esta situación que se mira en el Vaticano II. Amén. Amén. Venga ese abrazo de oso. Vamos, vamos. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Hasta la próxima. Te quiero mucho, papá. Gracias igual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.